¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están estos Mexican Curious Watching? ¿Cómo te va, Dan? Bien, amigos, saludos. Vientos huracanados. Esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita, dejarnos un comentario. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una video reacción de un camarada de España. ¿Y quién nos recomendó esta, Adán? Fue Gabriel Altuzarra Alarcón. Gabriel, vientos, te mandamos un abrazote. Gracias por escribirnos y recomendarnos esta rola, que es como, dijo que es como hip hop, ¿no? Sí, hip hop, rap, sí. Pero vamos a descubrirlo nosotros, a ver qué tal. Aunque yo no, por ejemplo, como no escucho este tipo de música, Ajá. Yo no distingo entre lo que sea el hip hop, el rap o los MCs, ¿no? Porque también hablan mucho de los MCs. Ok, perfecto. Yo, la verdad, desconozco el tema. Bueno, pues vamos a checar este video que al parecer trae la letra. Lo vamos viendo, leyendo, escuchando y ya regresamos, ¿no? A ver qué impresiones nos causa. Vientos. Esto es Santa Flow, que al parecer hace un feat, ¿no? Con un MC mexicano. Un MC mexicano, un rapero, no sabemos qué sea, pero vamos a escucharlo. La canción se llama Méritos Propios. Méritos propios, señores. A ver si es cierto que méritos propios. Méritos propios, cúrratelo. México y España. Ahí está, México y España. No es cuestión de un día o dos y no te agüites. Me suena medio raro, ¿eh? Me suena medio raro, señores. Ah, que pensé que iba a empezar un reggaetón. Ya se iba a poner stop, señores. Pero bueno, se llama rockerón, ¿no? Dejo este mensaje aunque sé que nadie lo leerá. Soy un joven con problemas y me gusta mucho el rap, pero no tengo la fama ni la pasta y la verdad no me va bien porque ustedes no me quieren apoyar. Intentas darme pena, pero mira, me da igual. No sé cuál sea el mexicano y el español. ¿Cuál crees que sea tú? Yo creo que es el otro, el que está más agudo. El español. Es que se llama español, ¿no? Ajá. Y yo digo que el otro es el mexicano. Ah, ok, perfecto. Sí. Tiene sus tintes de pop, ¿eh? Tiene muchos tintes de pop. Hasta mi padre me despreciaba por hacer esta música de mierda, pero no me importaban ni los familiares ni la puta madre de los raperos. Laburaba y laburaba para cada patrón cabrón. Lo que ganaba me lo gastaba en comprar equipo de grabación. Ni un solo céntimo recuperaba, no había YouTube, no había promoción. Tú solo buscas visitas y fama, no sabes lo que es la auténtica pasión. Yo le puse amor, vocación, sacrificio, huevos, dedicación y el tiempo me compensó. Siempre debe ser así si uno quiere salir adelante, señores. Bueno, ahí sí no sé si vive como un puto señor, ¿no? Pero pues no hay que perder el piso, ¿no? No hay que perder el piso, señores. Ahí está, se oye más poperón. Los coros, ¿no? Los coros, se ven poperones, pero está... Porque la base sigue siendo de rock. Sí, la base musical. La base sigue más rockera, ajá. Rock a secas. Pero las voces ahí sí como que las trabajaron más poperonas. Tan solo. Ahí también se oye tranquilito, ¿no? Suave, popero. Pero está chido. Al principio sí me quedé chido, te va a empezar Sobre todo porque como normalmente las canciones de reggaetón están así, ¿no? Se escucha una voz y sí, como que le meten mucho efecto a la voz para darle esa entrada. Pero afortunadamente no. ¿Cuántas veces que quise llegar a un sitio? Se me negaba, iniciaba desde el principio. A mí nadie nunca me regaló nada. Lo he ganado dando golpes y patadas. Siempre fui el más débil que había entre la manada, más también era el más terco y de las más largas jornadas. 14 años tenía cuando iniciaba. Trabajaba en una tienda y el dinero que ganaba lo invertía comprando discos en blanco y yo los grababa. Y terminando de cantar allá abajo lo regalaba. Vientos. Un centavo ganaba por tanto tiempo. 8 horas viajando para un evento. No me pagaban. Así es, señores, se sufre para hacer lo que uno desea y sueña. Pasaron años y yo seguí así. Muchos se fueron del juego, pero yo no me rendí. Llevé
Sí, cierto, en el camino, si van 100, quedan 10 nada más. Y si esos 10 soportan, quedan 5. Esto ya retírate a la verga. No busques atajos, invierte con trabajo. Más fuerte el árbol con raíz que creció desde abajo. Yo no me rajo, me importa mierda crítica. Más cuando proviene de una mente que raquítica. Quieren crucificarme, hablan para hacer alarde. Que perde mi humildad, pues no quiero colaborarles. Son pura rata, busca fama en colaboración. Primero gánate el respeto en tu propia canción. No me siento superior, más luché por lo que es mío. Y prometí que mi familia no pasa por hambre y frío. Sigo trabajando duro hasta que muera y sé muy bien lo que ha costado y no lo regalo a cualquiera. Bien, entonces ahorita vamos a hablar de eso, señores, que es un tema serio. Lo que dijo es mucha de la verdad aquí en México y Latinoamérica. Ahorita vamos a ver, de cómo nos toca. Vamos a ver de cómo nos toca. Ahí está, señores, Santa Flow, vientos. Está chida la rola. Al principio les digo, me quedé, híjole, ahorita va a empezar un reggaetón, un bombo y tarola. Pero bueno, no nos fuimos hasta esas cosas. Y bien, o sea, tiene sus toques rockeros, sus toques mucho más poperos. Ajá, sobre todo en las partes de los coros es donde más suena a pop. Así es, y digo, al principio la voz como que se veía un tanto como desafinada, pero esa es la intención, ¿no? Uh-huh. Como que darle ese toque como más satírico. Sí. Y bueno, la música pues se va parejita, ¿no? Tiene sus partes, uh-huh. Se va parejita, verso, coro, su solito ahí en medio, regresa, verso, coro, y vámonos. Entonces es bastante escuchable, sí, bastante radiable. A excepción de las groserías, ¿no? Que dice, sí, ahí sí la radio siempre son muy limpiecitas. Aunque creo que de un tiempo para acá ya no tanto, ¿eh? Pues yo sí he escuchado luego de repente, porque la verdad yo no escucho radio, pero de repente sí siempre están las versiones censuradas, uh-huh. donde si dice mierda, ahí ya no suena nada. Bueno, yo todavía porque igual ya casi no escucho el radio, pero cuando lo escuchaba, que será hace como 3 años, uh-huh. ya estaban un poco más abiertos a cómo eran las canciones, como venían originalmente. Sí, igual ahorita lo siguen retomando poco a poco, porque igual tal vez no sea problema tanto de la radiodifusora, sino de la gente, ¿no? Uh-huh. Igual porque pues, a veces los niños escuchan. Que se quejan, sí. Y entonces tratar de no dar ese mal ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero bueno. Me quedé pensando, ¿no? Es mal ejemplo, pero ¿qué tal otras cosas? ¿Qué tal otras cosas? Chismes y mentiras. Y no hablan de lo bueno, pero sí de lo que les conviene. Y también de lo malo, ¿no? Para uh-huh. otras personas. Pero bueno, ya son otros temas que a veces hablamos en nuestro otro canal para que vayan a verlo. Uh-huh. Ahí tenemos temas controversiales con un toque de humor, de sátira. Aunque son temas más locales, más del país. Son temas más locales, pero bueno. Ya regresando con Santa Flow, ahí al final, casi al final toca una parte, ¿no? En la que menciona que él no hace como fits, ¿cómo Ajá. se dice? Cuando haces duetos con otros. Sí, él no hace duetos con alguien más porque se le cuelgan de la fama. Uh-huh. Y pues sí, últimamente en México, las bandas que se decían de rock, no todas, no meto a todas en el mismo costal, uh-huh. pero muchas bandas que se decían que de rock y que bien rock and rolleros y anarquía, pues ya se fueron a hacer cumbia, ya se fueron a hacer reggaetón. Es que miren, señores, ahí está la lana. El dinero no es malo, la verdad no es malo, pero no puedes al principio decir, no, yo bien rockero y nunca voy a irme para otro lado. Como el Alex Lora, ¿no? Y el Tri. Yo lo recuerdo mucho que él decía antes, no, yo nunca me voy a prestar para la payasada para salir con Adal Ramones. En Otro Rollo, era un programa que salía aquí en México, uh-huh. que se llamaba Otro Rollo. Pero en un paréntesis, Alex Lora es un rock and rollero de los 60, 70, mexicano, que bueno, ya tiene mucha historia, eso sí, lleva 50 años haciendo, bueno, en la música, ¿no? Y su banda antes se llamaba Three Souls in My Mind, uh-huh. y después solo quedó el Tri, uh-huh. y bueno, sigue, Dan. Él decía,
antes que él jamás iba a prestar para las payasadas para participar con este tipo llamado Adal Ramones. Ujú. Hasta que un día lo prendiste tu televisión y ahí estaba prestándose para hacer el bufoncito con el señor Adal Ramones, Ni ¿no? modo, señores. Pero bueno, por lo menos llegó hasta ese punto. Pero ahorita, les repito, hay bandas que pues ya tocaron, según son rockeras y ya se rifaron que la cumbia, que la sonora, cositas de esas, ¿no? Entonces, es como lo dice la canción, no hay que perder el piso, la humildad, pero también no hay que abrir la boca de más. Sí, No hay que abrir la boca de más y sabes que después dices, a mí me gustaría como que ser un norteño, una cumbia, mejor. Sí, no digas que yo No digas, con mis ideas hasta que me muera. nunca digas nunca. Ujú. Mejor tú dices, lo que vaya pasando, soy rockero, pero si un día me gusta hacer una salsita, me la rifo. Si un día me gusta hacer una norteña, una cumbia, un son cubano, un canto garnenche, Sí. me la rifo y ahí tienes todo el derecho, ¿no? Pues yo nunca dije que nunca lo iba a hacer, Ey. me gusta toda esa música y ahí está. Y pues hasta reggaetón ya hacen No, pues ya los rockeros. los rockeros, sí, bueno, ¿los llamamos rockeros o no los llamamos rockeros, no? Pues hasta donde pudieron ser rockeros lo fueron y ya de ahí pues se agarraron, como dice Adán, del mejor postor. Y repito, pues no tiene nada de malo que les den su buena lana porque para eso se han rifado toda la vida. Pero creo que aquí cae la onda de que pues muchos dijeron, ¿no? Que yo nunca me voy a prestar. Entonces, tomamos ese tema porque es de lo que habla la canción. Ujú. De hecho, la letra tiene muchas cosas que reflejan mucho, no solo de eso, Ajá, sino en la vida diaria, ¿no? así es. Como a veces uno hace mucho caso a lo que dicen los demás, ¿no? Por renunciar a lo que uno realmente, A tus sueños. a sus sueños, a la meta que uno tiene, ¿no? Así es. Viene alguien y le dice a uno, pues ya deja de hacer eso, ¿no? Eso ni sirve, no funciona. La clásica muchas veces de los papás, y yo lo viví en carne propia, es de que, no, pues ¿para qué toca rock? Ujú. Es nada más para borrachos, drogadictos. Y hasta hace poco se tiene todavía también, creo, esa idea, ¿no? De la música aquí en México, Ujú. por lo menos del rock. Ujú. Aquí en México el rock no, pues es un poco, tiene muchos tabúes Ujú. de eso, ¿no? De que drogas, borrachera, y digo, sí existe, no lo niego, pero hay muchos quienes eso lo hacen a un lado y Ujú. están dándole duro, van como aplanadora echándole ganas, Sí, y bueno, no debemos de encerrarlos en ese mismo costal, ¿no? no, para nada. Porque hay muchas bandas que se están rifando de aquí de México, pero bueno, al final no tienen la suerte de tener el dinero suficiente para darse ese empujón, porque aquí sin la payola No, no suenas en la radio, no tocas en escenarios más reconocidos o cositas de esas. ujú. Pero bueno, igual son otros temas que ya después platicaremos con más detalle. Y pues está chida la rola, no le veo a todo lo que hemos escuchado es una alternativa que está hasta del otro lado porque es muy Ujú. diferente. Muy diferente. Aquí nos olvidamos de los super riffs, Ey. de los megasolos de guitarra virtuosos, Sí, las baterías, el doble bombo. de las voces guturales, de voces celestiales, ambientaciones, todo eso aquí es distinto, aquí es más el flow, ¿no? Sí. Como que vas escuchando. Aquí siento que en este tipo de canciones lo que más importa es la letra. Normalmente sí. Ajá. Sí. Bueno, eso es lo que debería de importar, ¿no? Más. Así es. Repito, yo dije al principio que yo desconozco, ¿no? Si es rap, es hip hop o es MC. Sí, o igual es una combinación de Ujú. todo eso, porque yo sí le escuché sus toques de pop bastante marcados, Ujú. muy marcados en la voz, en muchas partes, sobre todo en los coros. Ujú. Y el solo también, a mí me suena muy pop, demasiado pop, pero está bien hecho. Ujú. Si estuviera mal hecho no se quedaría, no, pues qué pasó, eso ni va ahí, ¿no? No. Pero no, está bien producido, está bien trabajado, está bien acomodadito todo. Entonces ahí se nota, ¿no? Que la producción ya no es nada barato, Ujú. ya es una buena producción.
Entonces, pues está bastante escuchable. Como le repito, en la radio, pues esta entra de volada. Sí, sin broncas, sin broncas. Sí, como dice, el problema nada más sería un poco las groserías, ¿no? Sí, pues eso se le pone un ahí, cuac. Aunque también Y es cierto ya. que, por ejemplo, aquí en México, Ajá. las estaciones de radio no programan este tipo de música. No, bueno, yo... Es raro. Hay quizá por ahí algún programa especializado, pero es una hora a la semana. Ajá. Entonces, no. O las programan en estaciones de radio más de que la universidad, que estaciones independientes, cosillas de esas, ¿no? Ujú. Es donde más las ponen, que finalmente pues está chido también, porque se presta más para eso, ¿no? Por el tipo de letras, y en estaciones más populares pues ponen pues lo que les deja dinero, así Ujú. tal cual, Pues sí, es desafortunadamente, ¿no? así es. Tiene este señor llamado Santa Flow, tiene un canal de YouTube. Ajá. Entonces, cuando gusten ahí, busquen en YouTube, pongan Santa Flow y tiene su canal. Tiene más de 900 videos. Sí, lo que yo platicaba con Adán es que tal vez él inició siendo un blogger Ujú. y ya de ahí dijo, pues voy a hacerme ya tenía sus rolas y ya de ahí se agarró para seguir haciendo sus rolas y pues así fue avanzando. Y él mismo lo menciona en su música. Empezó creo a los 14 años, lo dice, y de ahí, Ujú. y sí, si ustedes han tenido una banda de rock o han vivido la experiencia, pues las ganas de tocar siempre van a existir. Sí. Cuando quieres ir a tocar a el pueblo más recóndito, vas por Sí. las ganas. Exactamente. 8 horas, 9 horas, 10 horas de viaje Ajá. y el regreso. No sabes si vas a regresar con instrumentos o no. Entonces son aventuras inolvidables Ujú. que cualquiera que haya vivido eso o que todavía lo esté viviendo, son cosas que siempre se van a quedar ahí. La verdad. Son cosas fabulosas que pues pasan. Sí. No son no es por azares del destino, es porque uno lo quiere. Es Ajá. porque uno dice, yo lo quiero hacer, ese es mi sueño y vámonos. Sí, pues es para forjar la experiencia, ¿no? Que bien Así lo dice es. la letra. Aunque yo la letra sí dice mucho de cómo es la vida en general para un Ujú. músico. Perdón. Pero sí noto algo como de queja, o de reclamo de él hacia las personas que lo están molestando constantemente, que si ya se vendió, que por qué no hace duetos. Eso también eso es clásico. Cuando uno va escalando en la escena, en la Ujú. que estés rock, pop, hasta el reggaetón, ¿no? ¿Para qué lo dejo fuera si es parte de Ujú. la música, aunque muchos no lo queramos? Entonces, cuando uno va creciendo en la música, tus peores enemigos son tus amigos, Ujú. porque pues, son los que te dicen, pues ya eres bien mamón, ya se te subieron los humos, ya no vas a nuestras fiestas, ya cobras, cosas de esas que la verdad a uno a veces lo entristecen y lo hacen pensar y te quedas, pero pues es mi trabajo. Sí. He luchado tanto tiempo con mucho esfuerzo como para que me digan que debo seguir tocando gratis toda la vida. Ujú. Entonces, es lo que les digo. A veces tus mejores amigos con los que estabas en la fiesta tocando se convierten en los que más te van a tirar toda la bola de arañazos. Órale, no debes de avanzar. Y a veces lo más difícil, señores, salirse de eso y al final te van a tirar ya les dije, de mamón, Vendido. de payaso, vendido, de todo lo que ellos quieran. Pero al final cada quien va a cumplir sus sueños a como dé lugar. Entonces, ahí está el pequeño consejo, pues no deben de agüitarse cuando les digan que ya te volviste o eres esto. Si ustedes ven que van avanzando, Ujú. eso es todo lo que se necesita. No hacerle caso a los demás, porque si uno le hace caso a los demás, ahí se queda estancado, Sí, no al pasa final nada. de cuentas es la vida de uno, ¿no? Así o sea, si dijeras, bueno, me dice que no, pero me dice que no lo haga, ¿no? Pero pues él me va a poner las herramientas para que yo... Para algo mejor, Ajá, adelante. adelante. Pero si no, nada más porque no le parece que no, pues que ya no toco en su fiesta o que ya no estoy a su disposición, La clásica. pues entonces, pues no. Sí, señor. Cada quien tiene que perseguir sus ideales, sus sueños y agarrarse de ellos muy fuerte sin importar lo que uno le diga, ¿no? Digo, si uno está firme en eso. Sí, ¿no? Si Siempre no, pues, firme. si usted es como una bandera que el aire la mueve para donde sea, pues ahí sí tenemos un problema, ¿no? Sí, hay que fijar
el pensamiento para adelante y vámonos. Ujú. Pase lo que pase y te pongan las piedras que te pongan. Así es, señores. Y vámonos. Sí, vámonos. Y es lo bonito de que, por ejemplo, yo que normalmente no escucho esta música, Ujú. las letras nos hacen pensar y nos hacen tener una plática amena sobre lo que vivimos, lo Así que es. pensamos y lo que les queremos compartir. Sí, y algo más, muy independiente de si nos gusta o no, a veces las letras, como dices, tienen ese mensaje, como anteriormente hicimos una de un grupo llamado Calibre 50, Ujú. que igual tiene un mensaje bueno, que es para reflexionarlo, Ujú. igual esta, ¿no? Muy independiente si a mí me gustó o no me gustó, si los Ujú. va a seguir escuchando, la letra es buena, pero hay que entenderla, ¿no? No solo se trata de que están hablando ahí a lo muy rápido, pero Ajá. sí hay un trasfondo. Ujú. Entonces vámonos, vientos Adán, gracias. Vámonos. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo, suscríbanse, denle like, compartan. Como siempre, déjenos un comentario, ¿qué opinan de este tema controversial? Ey. ¿Qué opinan de la música? ¿Qué opinan de quien les dicen, no? O a quién de ustedes les ha dicho, no, Ujú. ya no sigas por ese camino, no te va a dejar nada bueno. ¿O quién les ha dicho, ya te volviste bien payaso, ya no vienes gratis a mi fiesta, yo que te iba a dar un cartón de cerveza? Porque Pues no, señores. porque se aplica a todo, no nada más a la música, ¿no? Ya todo. a todo. ¿Cuántos estudiantes no vemos que entran en un ciclo y terminan 2 o 3, ¿no? Así es. Entonces, aférrese gente a sus sueños y pues para adelante. Y sí, así es para todo, seas músico, seas pintor, escultor, albañil, Ujú. carpintero, gerente, Lo que sea. ingeniero, lo que sea. Siempre va a haber alguien que te diga, no, ya cobras muy caro y tú eres Ujú. mi amigo, Sí. cosas de esas, no, ya para nada. Para eso uno estudia, trabaja, le echa ganas, para uno poder decir, este es mi cobro, Sí. porque yo lo sé hacer. Ujú. Entonces, Y porque has invertido en ello. sí, así No, es. o sea, Señores. tampoco es que te lo hayan regalado. Así es, señores. Entonces vámonos, les mandamos un abrazote ahora sí, cuídense mucho. Y ahí la vemos, señores.